Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos. Y elegí el pasaje así completo, porque nuevamente lo que hace Marcos es presentarnos un tipo de emparedado, ¿verdad? Aunque pudieran haber sido 3 mensajes, quise verlo así para que no disfrutaran luego una etapa y luego la otra etapa y lo del medio, sino todo junto, y podamos ver cómo nos está haciendo un llamado a la fe y a dar testimonio de la fe en Jesucristo y de la gracia de Dios. Pues eso es lo que nos está resaltando aquí, envuelto en un ambiente de incredulidad, de escepticismo o de credulidad también al extremo. Vivimos en un tiempo de escepticismo. Ya sé, tal vez tú estarás pensando, no te creo, José Luis. Ahora si les digo, es que lo consulté en Google, entonces sí te creo. Entonces es una época de credulidad al extremo o de escepticismo. Y ahí en medio, bueno, el escepticismo va a estar en Nazaret, la credulidad al extremo va a estar en Herodes, el tetrarca. Pero ahí en medio somos llamados a la misión como iglesia de dar testimonio de la fe en Jesucristo, de un evangelio que es digno de ser recibido por todos, de dar un testimonio, de creerlo nosotros y de dar entonces testimonio de la fe en Jesucristo y de la gracia de Dios. Así que vamos a tener estas dos partes, uno en Nazaret, otro con Herodes, y en medio nuestro llamado a la fe y nuestro llamado al testimonio de la fe. Y es un llamado a la fe que está envuelto en sufrimiento, en angustia, que podamos sentir lo que el pasaje nos está enseñando ahí, y no está metiendo de balde la decapitación de Juan el Bautista ahí. Le cortan la cabeza por dar testimonio del Señor. No es sencillo lo que está sucediendo. Puede ser que nosotros de repente nos acostumbremos a la fe. Hasta ahorita todos han venido al Señor y el Señor les dice, tu fe te ha salvado. Pero tal vez no veamos detrás de ello que ahí está la angustia, que ahí está el sufrimiento, que ahí está ese paso de fe, en medio de desvelo, de sufrimiento, de angustia, de dolor. El padre el señor Jairo no venía sin una angustia detrás, ¿verdad? Quien ha tenido a su hijo enfermo, su hija enferma a punto de morir, viene con una angustia detrás, con una fatiga, con un dolor, con un desvelo, y entonces da un paso de fe. La mujer que acabamos de ver en el capítulo anterior tenía 12 años enferma buscando solución y había sufrido de todos los médicos y venía con un proceso de angustia detrás. No venía nada más así. Nos dice Kierkegaard, no nos gusta a los débiles hablar del sufrimiento, pero ahí está detrás de las personas de fe. Ahí está detrás. El endemoniado que se acercó venía con la angustia detrás de estarse golpeando y maltratando y viviendo y aullando y gimiendo en medio de los sepulcros. Sentimos esa angustia que viene detrás. No vienen ligeros como decir, bueno, ya yo creo. Simplemente como alguien victorioso, alguien que recibe la bendición del Señor, sino de alguien que realmente había llegado a un punto de la desesperación, de decir, yo no tengo aquí ninguna solución más que en el Señor y tengo que venir a Él, y tengo que creer en Él, y tengo que confiar mi vida a Él, porque no hay otra forma. Y ese es el llamado que nos está haciendo aquí a la fe, cuando parece que las cosas no van a salir como que creemos. Uno que hubiera querido en esta historia, sino que el Señor hubiera sacado a Juan el Bautista de la cárcel y que hubiéramos proclamado la victoria del Señor, como haber rescatado a aquellos jóvenes del fuego. Y salió Juan el Bautista de las garras de Herodes y de Herodías, así como escapó Elías de Jezabel, y Jezabel cayó por la ventana, se le salieron las entrañas y se la comieron los perros, y Elías victorioso se va en un carro de fuego con el Señor. Esas historias de triunfo nos gustan, la hazaña de la fe.
Pero aquí nos va a mostrar el sufrimiento que hay detrás de un hombre de fe o de una persona de fe y un llamado de fe en medio del dolor. En medio de circunstancias no sencillas. En medio de lo que pareciera ser, humanamente hablando, un fracaso. Porque todavía no lo anuncia el Señor hasta el capítulo número 8, 9, 10. Más adelante lo va a anunciar. Es lo que va a suceder con él. Va a ir a la cruz. Y las glorias van a venir tras la cruz. Como dirá también el apóstol Pedro, que nosotros hemos de seguir sus pisadas. Primero el sufrimiento y después participantes de las glorias que vienen detrás. Primero tomar la cruz. Claro, nosotros queremos las glorias después, ¿verdad? Es lo que decía Lutero, esos son los teólogos de la gloria. Los que dicen, mira, aquí el Señor sacó a los jóvenes del fuego, sacó a Daniel del pozo de los leones, libró a tal y libró a tal y libró a tal. Y dan algunos ejemplos, ¿verdad? Para hablarnos del éxito de la fe. Pero aquí vamos a ver un llamado a una fe en medio del sufrimiento, un paso en medio de esa angustia, en medio del dolor, una fe que se desarrolla en una vida sencilla, pero que finalmente sufre y que tiene que confiar su vida al Señor, que toma su cruz y que parece que aquello no se resuelve. Qué bueno que la niña resucita, qué bueno que la mujer se sana, qué bueno que el demonio sale, pero tenemos otros muchos casos donde esto no sucede así, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay angustia, de los cuales el mundo no era digno. Pero el Señor le recibe en la gloria y hay resurrección después. Vienen las glorias después de ello. Empezamos el Evangelio aquí diciendo que ya después de que Jesús había ido a la playa, a la casa, a la playa, a la casa en Capernaum, atravesaron el mar de Galilea, hicieron un viaje misionero, regresaron, sanaron a una mujer enferma de flujo de sangre y resucitó el Señor también a la hija de Jairo. Ahora quita todo eso y hace un viaje misionero más lejos a su ciudad natal, Nazaret. Fue a lo suyo, a su casa. Vino a su tierra, a su parentela, y le seguían sus discípulos. Y llegó y estuvo ahí el día de reposo, y ahí enseñó en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Aquí está la admiración. Vamos a ver varias cosas. Admiración, va a haber escándalo, va a haber asombro, y va a haber también otra admiración por allá de parte de Herodes. Vamos a tener varias sorpresas. Pero aquí llega a su casa con los que lo vieron crecer, desde bebé hasta grande. Y ahí le tienen en poco. Lo vieron más sin hermosura como para desearle, sino que le tuvieron en poco, no lo estimaron como gran cosa. Ahora esto sucede normalmente por la familiaridad. Supongamos que yo tuviera un doctorado en filosofía y letras y allá afuera me conocieran como una eminencia. Vengo a la casa y va a estar una tía que diga, hola Pepe Luis, no me va a decir doctor. Oye, tú que estudiaste filosofía y letras, prepárate una sopa de letras y sírvela en un platón. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo el Pepe Luis que a lo mejor hasta me cayó los pañales, la tía, ¿verdad? Esa familiaridad no hace que se aprecie igual. Afuera a lo mejor puede ser, como dicen, lumbrera y acá oscuridad. O es herrero y qué cuchillo de palo. Y todos esos dichos nos están hablando que en la familiaridad de repente se pierde la honra y dices, no es gran cosa. Y llega aquí con sus familiares, con la gente del barrio que lo vio crecer desde niño. Ellos sabían quién era Jesús. No sé cómo le decían, si Chuyo. Había familiaridad ahí. Ahí estaban sus hermanos, su madre. A lo mejor estaba la maestra de la escuela. Trabajó entre ellos. A lo mejor a alguno le hizo algún trabajo.
y se preguntan de manera despectiva, ¿de dónde tiene estas cosas? Esta es la parte del sándwich, porque ellos hacen la pregunta y Herodes dice una de las respuestas posibles. Ellos como menosprecio y Herodes de una manera crédula diciendo, es Juan el Bautista que le dio sus poderes, ¿sí? Entonces cada quien va a tener una respuesta de dónde viene su poder, ¿sí? En dos extremos de este emparedado. Le están respondiendo a la misma pregunta en dos extremos. En medio está la verdad, ¿sí? Entonces aquí dicen, ¿de dónde viene? ¿Qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros, estos poderes que por su mano son hechas, ¿de dónde tiene ese poder? ¿No es el carpintero? La palabra es como si fuera un artesano, alguien que trabaja en la madera, que trabaja como albañil, como carpintero, como herrero, alguien que trabaja. Dicen, no es su profesión ser maestro de la ley, hijo de María. Eso también tiene una connotación un poco degradante, como para decir que no era de una línea digna, no era de una línea de profetas o de reyes. El decir que es de María es hasta suponer cierto desprecio. No dicen hijo de José, sino de María, y eso era despreciable en aquella cultura, como decir, ni siquiera es un hijo legítimo. ¿Sí? Lo conocemos, es hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Es decir, como que es una persona común. O sea, aquí están sus hermanos, es como nosotros, no es alguien especial. ¿Qué sucedió con él ahora que dice que él es el Mesías? Dice, y hasta sus hermanas están con nosotros. Aquí están con nosotros, y se escandalizaban de él. Y ahí viene el escándalo hacia la persona del Señor Jesucristo. Estos fueron los que fueron sembrados en pedregales, que no tienen raíz profunda y tropiezan. La palabra ahí es esa de escandalizarse, es de alguien que cae, que tropieza y viene y dice, no puedo creer. Eran personas como tú y como yo. Si pensamos cómo llegó la fe a nosotros, hubo un momento en que no podíamos creer. Hubo un momento en que no creíamos. Éramos personas normales, nos era ajena la fe. Y así le es ajena la fe a mucha gente. Simplemente no puedo creer. Aunque me digas, estoy ciego, no veo, no puedo creer. Y se escandalizaban. No es algo ligero nada más de decir, ya creo. Kierkegaard decía, es como si le llegara de repente ganar la lotería. Dice, él no puede decir que fue por su bondad o por su inteligencia y vanagloriarse de algo, simplemente le cayó la lotería, ¿verdad? Dice, no. Llegó la fe. Pero ellos estaban así, no podían creer, y el Señor solamente les responde con un refrán: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. La gente no venía por un milagro porque no creía. No es que no tuvieran necesidad, no es que no tuvieran aflicciones o angustias, pero no creían en Él como para traer su necesidad delante del Señor, salvo unos pocos, solamente unos pocos. Y el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado de su incredulidad por familiaridad. Y eso lo vemos en la Escritura. Es esencial la fe. No sé, pensemos por ejemplo cuando los israelitas están en el desierto y un buen día Dios les dice, les voy a dar de comer. ¿A todos, Señor? Sí, a todos. Y cae maná, pan del cielo. Imagínense el primer día. ¡Wow! Dios, te pasaste.
pan del cielo, este es alimento de dioses, qué rico está. Si fueran regios, a la semana, ¿qué creen que diría? Señor, ¿no tienes carne? Ya me cansé de cornflakes. Por familiaridad, ya estoy harto. Quiero algo diferente. Y luego cuando les da carne y dice que llueven aves, codornices hasta las rodillas, imagínense tapizado, kilómetros alrededor de codornices hasta las rodillas. Ahí tienen su carne hasta que les salgan por las narices, les dice el Señor. Y van, recogen, lo acomodan, tratan de acomodarlo sobre piedras, los tienden, hacen sobre las carpas. Eran tantas aves y no tenían refrigeración y cómo salar a todo y recoger todo, que empieza a haber una peste. Y empiezan a morir unos y otros por codiciosos. Pueden leer las historias que tenemos ahí en la Escritura y cómo llega un momento en que es necesaria la fe. El mar está cerrado y hay que tener fe para que esto se abra y creer y confiar en que no se va a cerrar cuando estoy cruzando y que cuando ya cruce del otro lado se va a cerrar y ya nadie me va a perseguir. Ahorita leíamos otra historia y está el río y está Jericó, ciudad amurallada, y antes de esa historia, 40 años antes, el Señor envía, Moisés envía unos espías, así como ahorita el Señor va a enviar a sus discípulos de dos en dos, recordando esa escena, y regresan y tienen que ejercitar fe y no pueden. Y dicen, es que yo no puedo creer, allá de aquel lado hay gigantes y nos van a matar. Yo no puedo creer. Tú me dirás que Dios nos va a entregar esos gigantes, pero solamente una pareja, Josué y Caleb, dicen sí, el Señor lo hará. Discúlpame, yo no puedo creer. No creo que eso va a suceder. Y así tenemos muchas historias en la Escritura donde debe de haber un momento de fe. Igual es en nuestra vida. Llega un momento en que tenemos que responder al Señor con fe. Y tal vez has escuchado el Evangelio de la salvación en Jesucristo, que nosotros somos pecadores y que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, que ahí Él llevó todo el castigo que tú y yo merecíamos, que fue sepultado, resucitó al tercer día, y sin haberlo yo visto, creer en Él y entregar a ello mi vida. Y llegará un momento en que nuestra fe sea probada en alguna situación de una o de otra manera, y tal vez podríamos responder como los de Nazaret, que decían, discúlpame, es que yo no puedo creer en Él. Mi situación es muy difícil, económica, de salud, de angustia, de desvelos. Yo no puedo creer. La fe me es ajena. En el Evangelio vamos a ver incluso a alguien que llega con el Señor y le dice, ayúdame en mi incredulidad. Tengo una fe muy débil, muy pequeña, muy frágil. Se me viene la tormenta como a los discípulos en la barca que parece que se hunde y Señor, socórreme. Parece que no puedo creer. Es un momento de angustia. Voy a leer aquí una pequeña frase de Kierkegaard que dice, conocer la tristeza es humano. Humano es participar de la pena del afligido, pero más grande es creer y aún más reconfortante contemplar al creyente. Él tiene en vista a Abraham cuando sacrifica a Isaac, pero pensemos un poco cómo el ver al creyente también es reconfortante, que es la historia que pasamos cuando Jairo ve a esta mujer que se acerca, toca al Señor, y entonces él es fortalecido en su fe para seguir camino a casa con el Señor. El ver al creyente es reconfortante, el ver que alguien cree, y a veces nos pasa cuando visitamos a alguien que está en alguna enfermedad grave y que lo ves
creyendo, confiando en el Señor, y que te da una lección de fe para que tú salgas reconfortado en las cosas que estás enfrentando, y tú dices, ¿cómo estar tan confortado en el Señor, fortalecido, firme, y habla con esa entereza de decir, el Señor está a mi lado, pase lo que pase, aquí estoy para el Señor? Y él dice, ver al creyente es confortante. Y habla un poquito acerca de ese creyente, y dice, ¿cómo es? Pareciera ser como que el hombre de fe es de otro mundo. Y entonces él describe brevemente, dice, pertenece completamente a este mundo más que ningún tendero. O sea, no lo van a ver como si anduviera volando, es de este mundo. Nada denuncia a esta naturaleza extraña y soberbia, donde se reconoce al caballero de lo infinito, se alegra con todo, se interesa por todo, y cuando se le ve intervenir en algo, lo hace con una perseverancia característica del hombre terrestre, cuyo espíritu está atado a estos intereses. Está realmente dedicado a lo que hace, es tan meticuloso que al verlo parecería un escribiente que ha perdido su alma en la contabilidad por partida doble. Celebra los domingos, va a la iglesia, ninguna mirada celestial, ninguna señal de lo inconmensurable lo traiciona. Si no se conociera, sería imposible distinguirlo del resto de la congregación, porque su manera presente y sana de cantar los himnos, los salmos, prueba a lo más que posee un buen pecho. Por la tarde va al bosque, se entretiene con todo lo que ve, con el bullicio de la muchedumbre, con los omnibuses nuevos, con el espectáculo del son, y al volvérsele a encontrar, dice, se diría que es exactamente un especiero que sale a gozar del buen tiempo, porque no es poeta, y he tratado en vano de descubrir en él lo inconmensurable de la poesía. Al bajar el sol retorna a su casa, y su paso no traiciona mayor fatiga que la de un cartero. Por el camino piensa en su esposa, seguramente le ha preparado para su vuelta algún plato caliente, una verdadera novedad, quién sabe, una cabeza de cordero al gratín y quizá condimentada. Si se halla con algún semejante a él, es muy capaz de acompañarlo hasta Osterport para hablarle de este plato con una pasión digna de un fondero. Casualmente no tiene 2 centavos, pero cree a pie juntillas que su mujer le reserva esa golosina. Y si se da la casualidad que qué espectáculo digno de envidia para las gentes de alta condición y capaz de provocar el entusiasmo del bajo pueblo es verlo sentado a la mesa, ni Esaú ha tenido apetito semejante, etcétera, etcétera, etcétera. Está describiendo a un hombre normal, dice, disfruta y goza de esta vida, va a la iglesia, canta y se ve como cualquier otro congregante. A la tarde va y cree que su esposa le ha preparado el mejor platillo del mundo y platica con quien quiera con ese gusto. Y si llega y la esposa no le preparó, y si llega y su esposa no le preparó ese platillo, dice, igual le da, se lo come que ni Esaú comería con esas ganas, ¿verdad? Simplemente va disfrutando. Ese hombre de fe del que nos habla Kierkegaard, dice, simplemente va disfrutando, porque confía su vida al Señor. Esa es su experiencia. Dice, no se ve nada extraordinario en él. Como aquí, los nazarenos no vieron nada extraño ni nada extraordinario en el Señor Jesucristo. No vieron en él nada extraordinario, un hombre normal, pero era el Señor del universo. Lo vieron entregado a sus cosas, comía con un gusto como cualquier otro. A lo mejor a algunos se les va el apetito, pero a él come con gusto, obra con gusto, hace las cosas con todo gusto y placer, que dijeron, este no es más que un carpintero. La gente no podía creer en él y el Señor se admiró, se asombró. ¿Y qué hizo? Llamó a los 12 y los envió a predicar. Siguió adelante. No se ve que haya vuelto a Nazaret. Sabemos por la Escritura que
su familia, que al principio no creía en él, después lo vemos en Hechos que al menos algunos de la familia estaban ahí en el aposento alto ya creyendo en el Señor y orando. Lo vemos a Jacobo como principal en la iglesia y luego siendo decapitado por causa del testimonio. Vemos a Judas también escribiendo una epístola y incitándonos a mantenernos fieles al Señor y contender por la fe. Tenemos después que creyeron algunos, no todos, pero imagínense cómo te sentirías tú. ¿Tú crees y le compartes a tu familia y no creen? Y dicen, no puedo creer. El Señor con su propia familia, con los que había crecido, y dicen, no puedo creer. Sí, hablas muy bonito, pero yo no sé de dónde te vino eso, porque no es de esta familia. Y se tuvo que alejar de ellos. Y continuó con la misión de los 12, los envió a predicar, y los envía a predicar de tal manera que dice, tienen que ir con fe y sencillos. Van con fe, no llevando nada para el camino, ni ninguna cosa, ni pan, ni dinero, ni nada para el camino. Vayan con fe. Van a compartir el evangelio y no vayan tampoco vestidos de forma distinguida, de manera que quien los escucha es porque está escuchando el evangelio, no lo recibe por ustedes mismos. No hay nada extraordinario aquí. No lleven corbata, así como yo traigo ahorita una corbata. Nada. No los van a escuchar porque traigan un bonito carro, un Rolex en la mano y decir, wow, hay que escucharlo porque es un hombre de éxito. Viste como hombre de éxito, trae las cosas que tiene un hombre de éxito, hay que escucharlo. Como hoy en día se dice, estos son los 7 consejos para ser exitoso de parte de Slim, por decir. Y la gente los escucha porque dice, no, tiene que tener razón porque su presencia lo indica. Pero el Señor dice, ustedes no van a ser, si reciben el mensaje del evangelio es por el evangelio mismo, no por su presencia. Llévense sí sus sandalias nada más para que no se maltraten tanto los pies, pero nada más, sencillos. Y donde lo reciban, ahí quédense y ahí compartan. Si oyen, entonces ellos serán bendecidos con el evangelio. Si no, ellos van a ser enjuiciados. Salgan de ahí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. Pero notemos que ellos tienen que ir con una fe y con una buena actitud al predicar el evangelio, al dar testimonio de la fe. Al dar testimonio de la fe lo hacen viviendo con fe, pero también esperando de los demás una respuesta al evangelio. No van condenando de antemano. Primero predican el evangelio. Cuando ya lo rechacen, se sacuden el polvo. No desde antes, apenas llegaron y ya se están sacudiendo el polvo. No, hombre, yo aquí no me meto, son bien malos aquí, son unos condenados y seguramente aquí nadie cree. Y ya enjuiciaron a toda la ciudad antes siquiera de predicar, ¿verdad? Uno va y predica con fe. El sacudirse los pies es al final, ¿sí? No al inicio. Uno no puede ir a priori condenando a la gente. La gente tiene que escuchar el evangelio. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Nuevamente el Señor está llevándonos a la historia y mostrando cómo la persona que no cree, aunque parezca que no tiene ningún problema, parezca que no son asesinos o demás, están cometiendo un pecado muy grande de incredulidad. Y en otros pasajes les dice, la misma reina del sur se va a levantar en el juicio porque ella vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay más que Salomón. Los ninivitas se van a levantar en el juicio porque ellos atendieron a la voz de Jonás
ya que hay alguien más que Jonás. Y hay un juicio muy importante que los compara con Sodoma y Gomorra. Y van a decir, no, es que nosotros no somos como Sodoma y Gomorra. Y el Señor dice, si no creen, va a ser peor que Sodoma y Gomorra. Están rechazando al Hijo de Dios. Y saliendo ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí están todos, sencillos, pero predicando un evangelio transformador, poderoso, un evangelio de salvación. Y inserta aquí ahora la otra parte del sándwich en Marcos, y dice que lo oyó Herodes. Y la pregunta que hacían en Nazaret, ¿de dónde vienen esos poderes en Jesús? Acá también le dan respuesta, haciendo él como un mismo tema, abriendo y cerrando, ¿verdad? El mismo tema. Y algunos decían, pues es que es Elías, es un profeta. Y él decía, es Juan el Bautista, que ha resucitado y su espíritu se posó sobre él y está dando esos poderes milagrosos. Y nos está hablando ahí de Juan el Bautista, repitiendo, yo lo decapité, lo puse en un plato, y como Herodías le acechaba, y de alguna manera está cerrando el círculo que empezó en Marcos capítulo 2, que concluyó en los primeros versículos del 3, cuando dice que los escribas y fariseos habían acordado matarle por la parte religiosa. Ahora está aquí compaginándose con esta ejecución de Juan el Bautista por parte de los reyes de esta tierra. Y más adelante vamos a ver cómo se cierra ese círculo. Los religiosos y los políticos, los gobernantes, todos llevando o condenando al Señor Jesucristo a la cruz. Es prácticamente el anuncio de su muerte, que así como Juan el Bautista muere, él también va a ir a la muerte. Y nos dice ahí lo mismo de Herodes, que cuando él escuchaba a Juan el Bautista quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahí tenemos el cierre. Tenemos por un lado a los de Nazaret, que se admiraban de la sabiduría del Señor Jesucristo, pero se escandalizaban, no podían creer. Acá tenemos a Herodes, que también quedaba muy perplejo con Juan el Bautista, pero no podía creer, pero le escuchaba de buena gana. Ahí está el ejemplo de la incredulidad, escuchando, pero no puedo creer. Y en medio, nosotros, que somos llamados a la fe. Nosotros, que debe de llegar un momento de quiebre en nuestra vida, donde digamos, Señor, realmente solamente tengo salvación en ti. Sea la situación en la que nos encontremos, llega un momento en que nosotros tenemos que venir delante del Señor e hincar la rodilla y decirle, Señor, creo en ti. Y después dar testimonio de esa fe. Proclamar el Evangelio, que es lo que está hablando aquí Marcos, ¿verdad? Con los discípulos, con los apóstoles. Un llamado a la fe. Acabamos de leer Josué capítulo 5, y que nos habla de tres cosas muy importantes. Una era la circuncisión, otra era la Pascua y otro era el príncipe del ejército del Señor. Y está hablándoles de quiénes son ellos, la circuncisión. Cuando ya es una nueva generación, ellos tienen que saber quiénes son ellos antes de entrar a la tierra prometida. En la Pascua les está hablando de cómo llegó la fe a ellos. Ellos tienen que recordar cómo es que la fe llegó a ellos, porque la fe no será ajena. Y la última, cómo van a entrar, ¿verdad?, con el príncipe del ejército del Señor. Llega un momento en que nosotros también tenemos que recordar esto. ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegó la fe a nosotros? ¿Y cómo vamos a seguir adelante?
La circuncisión les recordaba que ellos eran hijos del pacto, que eran el pueblo del pacto, que estaban ahí por la gracia de Dios. La Pascua les estaba recordando que la fe vino a ellos cuando ellos no creían. La fe vino a ellos cuando ellos eran esclavos. La fe vino a ellos cuando ellos estaban en clamor, en angustia, en agonía, en aflicción, como esclavos en Egipto, en dura servidumbre. La fe vino a ellos cuando ellos estaban clamando al Señor, no podían. Y el Señor les rescató. ¿Y cómo van a continuar? Y ahí está el príncipe del ejército del Señor. Y Josué se arrodilla frente a él y tiene que ir bajo su dirección a lo que viene delante. Y a veces lo que viene delante no puede del todo comprenderse con nuestra razón. No siempre hay un paso de fe, aunque está sustentado en las promesas del Señor, en la revelación del Señor, de un Dios racional que se ha dado a conocer en la historia de manera real y personal. Pero hay cosas que nuestra razón diría, ¿pero por qué? No sé, lo primero que se encuentran, dale 7 vueltas ahí. Bueno, un día dale la vuelta y luego otro día y otro día y al séptimo día dale 7 vueltas y los muros se van a caer. Pues la razón dice que alguien me explique, ¿verdad? Yo no entiendo eso. Hay fe. Pero no es una fe existencial solamente de decir en ese momento yo doy un salto de fe al más allá, sino es fe en un Dios personal que se ha revelado, que ha tenido promesas, que ha dado una orden. Es una fe en el Señor. Y aquí nos llama a nosotros a la fe. Primero, a la fe, a nosotros. Segundo, a dar testimonio de la fe, de vivir esa fe, de ir por ahí de 2 en 2 en medio de la ciudad y que ellos puedan ver al creyente como un hombre normal, pero con fe, como un hombre que parece que disfruta de las cosas de esta vida y que va a la iglesia y que canta y que sale y se va al campo y que nos decía aquí Kierkegaard, como un hombre que parece como de esta tierra, pero es un hombre de fe que confía en el Señor y que aún en medio de las peores tribulaciones puede seguir confiando en el Señor y está apuntando al martirio con la historia de Juan el Bautista. Por eso el Señor les decía cuando hacía milagros, no lo digan a nadie, porque hasta ahorita ellos hubieran podido pensar que siempre el de la fe va a tener un triunfo, un éxito, va a lograr lo que buscaba, pero no estaba completo el mensaje. Ya ahorita se va completando, ya ahorita nos está mostrando a alguien que perdió la cabeza, ya ahorita ya no sé si quiero dar testimonio del Evangelio, pueden decir los apóstoles, si ya saben lo que le pasó a Juan el Bautista. Al principio podemos pensar que todo se va a resolver, que la enfermedad va a cesar, que los problemas económicos van a cesar, que los problemas de adicciones o familiares van a cesar, que la vida será brillante, sonriente, feliz, con el sol en cenit, que el gozo será insuperable, que podré lograr hacer lo que me he estado proponiendo hacer. Por eso decía, todavía no me den ese mensaje, porque a veces toca perder la cabeza por la fe. A veces toca sufrir por la fe. A veces toca continuar enfermo. A veces toca continuar pobre. A veces toca continuar con problemas familiares. A veces toca las peores desgracias
al creyente, aparentemente, en esta vida. Aparentemente. Por eso, este mensaje lo titulé así, como un llamado a la fe. Hay gente que no podía creer, y eso que el Señor llegó en día de reposo, es decir, llegó en día de fe. El Señor llegó a la sinagoga, es decir, al lugar de la fe, donde están leyendo la Escritura, es decir, la palabra de la fe. A los suyos, es decir, los familiares del autor de la fe. Y ahí no le creyeron. Y ahí no le creyeron. Y llega a nosotros con la palabra de la fe. Ahí tenemos toda la historia de cómo mataron a Juan. No lo voy a leer otra vez, ustedes lo tienen ahí. No vamos a hacer las 3 predicaciones, sino en una sola, para ver todo el sándwich completo y poder en este momento pensar. Tal vez tú ya has creído en Jesucristo. Tal vez tú ya en algún momento dijiste: yo creo, Señor, yo entrego mi vida a ti, yo te pido perdón por mis pecados, creo que Jesucristo pagó por ellos, que Él murió y resucitó, aunque no lo haya visto, yo creo en Él. Y creo que Él me da vida eterna. Pero tal vez ahorita estás pasando por una situación de diversas pruebas, de diversos índoles, y que finalmente nos dice el Señor que todos vamos a pasar de alguna u otra manera por la prueba de nuestra fe, que es preciosa y que el Señor quiere que salga desarrollada en crecimiento para la gloria suya, y que a través de la fe conozcamos su gracia y experimentemos las riquezas de su gracia en Jesucristo. Y ahí está la prueba de la fe. Pues es muy fácil que uno pudiera decir: tengamos fe, ¿verdad? Pero ninguna de las personas que vino aquí hasta ahorita se le había hecho fácil. Todos venían con su carga, su desvelo, su angustia. Hasta que nos topamos con estos de Nazaret y Herodes, que dijeron: yo no puedo creer, definitivamente yo no puedo creer. Porque el sembrador salió a sembrar y la semilla a veces cayó en una tierra dura, enferma de incredulidad, un corazón duro que no podía creer. Pero si nosotros somos creyentes, tenemos que afirmar nuestra fe en el Señor y saber que el que ha de venir vendrá y no tardará, y el justo por la fe vivirá, y que así es como agrada al Señor. Es necesaria la fe, la paciencia, la perseverancia. Y tenemos una comunidad de familia, de creyentes, para orar unos por otros, para fortalecernos en la fe, para sostenernos como viendo al invisible, aquel a quien amamos sin haberle visto, y poderle decir: Señor, ayúdanos en nuestra débil fe para que sea fortalecida. Podemos nosotros animarnos unos a otros y ver también el ejemplo de los que creen, y tomarlo para nosotros y decir: me bendice tal hermano, cree en el Señor en medio de su aflicción y me está mostrando lo que debe hacer yo también, como esa gran nube de testigos que ejerció esa fe en el Señor. Una fe que el Señor da, que fortalece en esos momentos. Ahí está. Ahí está. El Señor es bueno, es compasivo, es misericordioso. ¿Qué le pasó a este Herodes, a este Herodías? ¿Recibirían su merecido? No sé. Salomé y todos los que ahí están. Ahí está Herodes con todos los poderosos de Galilea. Y el Señor parece víctima. Juan el Bautista parece víctima. Parece. Pero no es. El reino de Dios es un reino de fe. Al Señor le ha placido
de esta manera salvar a los creyentes. Para los judíos puede ser un escándalo, para los gentiles puede ser ahí un tropiezo, pero nos dice el Señor que Cristo es poder y sabiduría de Dios para los que creen. Poder y sabiduría de Dios para los que creen. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, por tu evangelio. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras vidas y dificultades, que podamos permanecer fieles a ti. Fortalécenos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nosotros. Que, Señor, la iglesia sea una comunidad que nos ayude a fortalecernos en la fe, a vestirnos toda la armadura tuya, Señor, para poder resistir en los tiempos en que el diablo nos tiente, en que vengan las dificultades también que quieran apagar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros y aliéntanos también con el ejemplo de los creyentes. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su muerte en la cruz a favor nuestro. Gracias porque ahí pagó por todos nuestros pecados. Y, Señor, confiamos en su pronto regreso, en la instauración de tu reino, donde, Señor, tú prometes que enjugarás toda lágrima de los ojos de ellos. Tú quitarás toda enfermedad, dolor, toda muerte. Y, Señor, seremos plenos en ti. Señor, vivimos en la esperanza de la vida eterna, la cual tú, que no mientes, has prometido desde el principio de los siglos. Bendito seas en el nombre de Jesucristo.